Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos intentado diferenciar el bien del mal. Pero ¿de dónde vienen nuestras normas morales? ¿Son innatas o fueron creadas por la sociedad? Hoy haremos un recorrido por la historia de la moral para entender cómo ha evolucionado hasta nuestros días. En las primeras comunidades humanas, la moral no era un concepto filosófico, sino una necesidad. Para sobrevivir, los grupos dependían de la cooperación, compartir alimentos, cuidar a los enfermos y respetar ciertas reglas implícitas. No había libros sagrados ni códigos escritos, pero sí tabúes y costumbres que ayudaban a mantener el orden. Podemos ver los inicios de la moral en otras especies. En comunidades de primates, por ejemplo, hay normas sobre reciprocidad y castigos para quienes rompen las reglas. Esto sugiere que la moral tiene raíces biológicas, pero con la evolución del ser humano se volvió algo mucho más complejo. Con el desarrollo de la escritura y las primeras civilizaciones, la moral comenzó a plasmarse en normas escritas. Uno de los ejemplos más antiguos es el Código de Hammurabi, creado en Mesopotamia alrededor del 1750 a.C. Este conjunto de leyes establecía principios de justicia y castigo, basados en la famosa idea de ojo por ojo, diente por diente. Mientras tanto, en Egipto y China, la moral se vinculaba con la religión y el deber hacia los dioses. En la India, los textos védicos establecían normas sobre el comportamiento correcto, pero fue en Grecia donde la moral comenzó a cuestionarse filosóficamente. ¿Qué es la virtud? ¿Es el bien algo absoluto o depende de cada sociedad? Sócrates, Platón y Aristóteles trataron de responder estas preguntas, sentando las bases de la ética occidental. Aristóteles, por ejemplo, argumentaba que la clave de la moral era encontrar un equilibrio entre los extremos. Con la llegada del cristianismo en Occidente y el Islam en Medio Oriente, la moral pasó a estar fuertemente ligada a la religión. Se consideraba que el bien y el mal eran dictados por Dios, y la idea del pecado influyó profundamente en la moralidad de la época. San Agustín afirmó que la moral debía estar dirigida hacia Dios, mientras que Santo Tomás de Aquino intentó conciliar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana, creando la idea de la ley natural. A partir del Renacimiento, la moral comenzó a separarse de la religión. El humanismo puso en el centro al ser humano y su capacidad de razonar. En el siglo XVIII, la Ilustración llevó esto aún más lejos. Pensadores como Immanuel Kant argumentaron que la moral debía basarse en principios universales y en la razón. Al mismo tiempo, surgió el utilitarismo, con pensadores como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, quienes argumentaban que la moral debía buscar el mayor bienestar posible para el mayor número de personas. En los últimos siglos, la moral ha seguido evolucionando. Friedrich Nietzsche criticó la moral tradicional y habló del concepto de superhombre, una nueva moral basada en la voluntad de poder. Luego, el existencialismo de Sartre y Camus puso énfasis en la libertad individual y la responsabilidad de cada persona para definir su propio código moral. Hoy, la moral enfrenta desafíos como los avances en biotecnología, la inteligencia artificial y los derechos humanos. ¿Siguen siendo las mismas reglas que regían hace siglos? ¿O estamos en constante redefinición de lo que es bueno y lo que es malo? Desde los primeros grupos humanos hasta la era digital, la moral ha sido una construcción en constante cambio. Nos ha ayudado a convivir, pero también ha sido usada para controlar y dividir. Lo cierto es que seguirá evolucionando con el tiempo.